Bienvenidos a Transformados Podcast. Bueno, bienvenidos, nos alegra estar de vuelta con ustedes, deseándoles primeramente un feliz año. Sabemos que pues estábamos un poquito perdidos, pero aquí estamos recargados y este año con mucho más. Queremos iniciar, haciendo una pregunta para todos y ojalá todos, digamos, cuando vean el video comenten allí, nos escriban sus proyectos, suscríbanse. Y la pregunta es, ¿qué proyectos tienes para este 2024? La pregunta de todos los años. La pregunta, el propósito. Es que es una pregunta, aquí yo entrando, y es que es un tema bastante curioso porque muchos nos hacemos planes, nos hacemos proyectos, imaginaciones, ilusiones, y al final del año terminamos con decepciones, con metas no cumplidas, diciendo este año no, pero el que sigue sí. Y digamos que hay planes muy comunes, o más bien hay como una planificación del año. Como por ejemplo, he escuchado a muchas personas que dicen, este año voy al gimnasio. ¿Sí? Y me unto un poquito. O este año voy a llegar más puntual a las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Y digamos que son cosas que a veces nosotros no las manejamos, y los planes dependen mucho de factores por los cuales ellos dependen, pero yo quisiera centrarme en uno más que todo, y es como en la convicción. O sea, es de, digamos, si yo tengo una meta o tengo un plan para este año 2024, es creerme desde ya de que esa meta es cumplida. Porque cuando yo hago eso, cuando yo tengo algo que aún no me ha llegado, pues estoy pensando directo y concretamente de que esa es, de que así va a ser. Pero, obviamente, las cosas por el humano, o sea, por nosotros mismos no va a tener un buen fin. Y es que la Biblia dice que los caminos del hombre para ellos pueden ser correctos, pero su camino es de fin de muerte. Sí. Y entrando un poquito también a Dios, aquí a nuestro podcast, bienvenido Dios. Y es que me he podido ver, o he podido más bien testificar de que sin Dios no hay plan terminado. O hay plan terminado, pero no plan exitoso. Y creo que ustedes también deben de testificar esa parte. No, y que por ejemplo, puede que sí se llegue al éxito del plan, pero se sufre mucho en el proceso, porque Sí, digamos, claro. cuando incluimos a Dios pues no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener obstáculos, pero Él hace que esos problemas y de que esos obstáculos se mengüen. Y porque tenemos como una compañía y esa ayuda de Él, entonces no vamos a estar del todo solos. Entonces creo que en esa parte sí es muy importante cuando incluimos a Dios. También yo creo que es importante, digamos, lo que decía José, ¿no? De creer, porque el poder de la mente, cuando tenemos ese convencimiento, cuando nos la creemos, mejor dicho, lo podemos lograr. Pero también, digamos, a veces se comete el error de que nos hacemos demasiados proyectos, o sea, Sí. digamos así, que esta cosa, eso, y se sale, digamos, de nuestra capacidad. Entonces, yo escuchaba una vez un audio de una persona y decía, y me pareció muy interesante, que si de pronto nunca has llegado a hacer proyectos grandes, empieza por pequeños, cumpliendo uno por uno, y así va, digamos, agrandando su repertorio, su capacidad para poder lograrlo, y obviamente ponerlo en las manos de Dios. Sí, amén. Sí. Eso me hace acordar de algo. Había visto yo un video, y es que decía que los planes deben de ser como el trabajo de una hormiga. Y es que la hormiga no puede obviamente lograr su objetivo de un solo tacazo, sino que tiene que ir por una hojita, volver, ir y volver. O sea, debe cumplir varias metas para llegar a la meta más grande. Y uno a veces comete el gran error de no solamente hacerse muchos planes, sino de hacerse un plan inalcanzable. Y uno, al no lograrlo, entra la frustración, la decepción, y es que yo no sirvo para esto, es que esto no me va bien, es que Dios, es que lo otro. Cuando hay muchas metas que son pequeñas, pero son tan importantes para poder llegar a la meta grande. Yo me acordaba de hace mucho tiempo cuando mi papá me decía, porque yo le decía, ay, yo quiero una moto así, la moto que tengo ahora. Y él me decía, me acuerdo mucho que me dijo, pero es que usted, para tener una moto de esas, porque primero uno empieza
haciéndose la meta de tener una más pequeña. Y yo, no, pero es que tal cosa, es que si yo ahorro esto, y llegaba el fin de año y yo miraba la alcancía y no. Entonces lo apliqué y empecé desde una moto pequeña, trabajaba y fui creando unas metas hasta llegar a un objetivo. Y ahora pues, por esa parte diría yo que es una meta cumplida, pero para el 2024 vamos por una más grande. Sí, por ejemplo, creo que ahí cabe como el versículo que dice que si uno no edifica la casa sobre la roca, pues en vano trabaja, creo que dice Sí. algo así. Entonces, pues si nosotros no tenemos como una buena construcción de nuestros sueños, pues no podemos llegar como a ese éxito total, como lo decía José. A veces queremos cosas grandísimas y nos esforzamos, porque a veces nos esforzamos, pero no vemos como un avance así rápido, entonces ya nos frustramos, nos decepcionamos y decimos, no, esto no es lo mío, esto yo no sirvo para esto, cuando pues realmente no está en nuestra capacidad. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mire que el libro de los Proverbios nos habla más que de sabiduría, también nos habla mucho de la planificación, ¿cierto? Sí. Y en Proverbios 19-21, que ese 19 habla mucho sobre los planes, y me gusta mucho porque dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Y es que hay muchos planes, ¿sí me entiende? Digamos, uno de mis planes es que nuestro podcast crezca. Sí, ¿sí? amén. Y que el podcast tome fuerza, y no por la parte, digámoslo, económica. Digamos que la fuerza espiritual que tenemos es llegar a muchos jóvenes, y que muchos jóvenes por medio de este canal se conviertan. Digamos que es un plan bastante grande y bastante progresivo, progresivo no, más bien como se traslada un tiempo más adelante, que antes de eso hay otras metas, ¿sí me entienden? Por ejemplo, ser constantes. Las personas dirán, no, deben subir videos siquiera al menos una vez a la semana, por ejemplo. Entonces esas metas también son importantes. Y otro texto que está en Salmo 37:5, que David nos habla también mucho, porque David era un hombre de Dios y tenía muchos planes como rey, donde él dice 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él lo hará. Sencillo. ¿Quieres graduarte este año con las excelencias? Pues confíale a Jehová, confíale a Dios, y ya Dios hará lo que usted no puede hacer. Así de sencillo. Pero entonces ahí también hay que tener en cuenta la parte de esforzarse, ¿no? O sea, Sí. hacer uno la parte y Exacto. hacerlo. Y me acuerdo mucho de la primera prédica del 1 diciembre, creo que fue un 29 de diciembre de 2018, donde el pastor dio una enseñanza que se llama... Que fue una cosa importante. La verdad me marcó mucho esa palabra, porque yo trataba de ser ese tipo de persona, y con esa palabra yo me fortalecí más, y es de la parte de ser diligente. O sea, las cosas no se van a dar porque sí, o sea, hay que tener diligencia. ¿Y la diligencia qué es? O sea, es un sinónimo como de iniciativa, como de arranque, como de startazo, como que de hágale, arranque, porque si usted quiere lograr algo, pues entonces demuéstrelo con sus hechos, confíeselo a Dios, y como la otra frase que también el pastor nos enseñó, haga lo suyo, ¿sí? Haga lo que usted puede hacer, y Dios va haciendo lo que usted no puede hacer, y así van logrando metas. Bueno, yo les quiero compartir unos tips que nos dio nuestro pastor el fin de semana pasado, y fue como unos pasos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestros proyectos. El primero es la intención, o sea, porque uno tiene pues normalmente la intención de hacer algo. Yo quiero sacar mi moto este año, yo quiero comprar mi moto. La declaración, entonces voy a tener mi moto, yo soy capaz de tener mi moto. Y la acción, ¿qué estoy haciendo o qué voy a hacer para tener la moto, para cumplir este sueño? Y que entre estos tres haya esa coherencia, porque muchas veces decimos yo quiero la moto, yo quiero un trabajo, pero nos quedamos así, o sea, no hacemos nada. Y creo que eso es normal, ¿no? Por ejemplo, pues como lo decía José al principio, con lo del gimnasio, mucha gente dice, no, este es mi año, este año bajo de peso, este año no. Por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso, este año me bajo 3 kilos, pero no empiezan con la Y dieta. llega diciembre y sube 5. Y no empezamos con la dieta, entonces. ¿Cuál era el punto referente como a la actitud que usted dijo?
la acción, la declaración. La declaración, y es muy importante, ¿no? Declararlo. Porque muchas veces también se nota que, digamos, se ponen proyectos, metas, pero es que es muy difícil, o sea, con la actitud como No se positiva. motivan. Entonces, cambiar esa mentalidad de si se puede hacer, se sabe, o sea, no es engañarse, ¿no? Se sabe que hay dificultades, pero se sabe que si se tiene el respaldo de Dios se puede lograr, o sea, nada. Yo creo que las mejores cosas que uno logra con dificultades, cuando lo logra, eso es, mejor dicho, un deleite, una alegría, uno lo logré. No, y rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir ese sueño. Porque pues muchas veces pues queremos algo, pero pues nos rodeamos de personas que realmente no nos aportan. Por ejemplo, hay un versículo que está en Proverbios 15:22 que dice así: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abundan los consejos, prosperan. Entonces también es importante saber de quién vamos a recibir esos consejos. Sí, eso es muy importante. Bueno, yo quiero tocar aquí un temita acerca pues, de los proyectos, de que uno como, digamos, como persona que dispone su corazón para buscar de Dios, uno siempre pues lo incluye en todo, ¿cierto? De lo más sencillo a lo más grande. Pero creo que algo que, digamos, sería bueno tocar es la parte en que los proyectos como que se van como deslineando de lo que uno tiene planeado, pero no muchas veces por cosas negativas, sino porque es la intervención de Dios. Entonces uno muchas veces hace un croquis de un sueño X, no sé, y no lo establece de una manera, porque a pesar de que digamos uno dice, no, Señor, actúa, yo no sé si les pasa, pero uno de por sí tiene como una forma en que quiere que se realicen las cosas. Y entonces luego llega Dios y dice, no lo vamos a hacer por ese lado, vamos a hacer por este, o todavía no es el tiempo. Me acuerdo mucho de una prédica de un hermano hace mucho tiempo, que la prédica se llamaba Easy. Entonces él nos hablaba de que muchas veces uno anhela muchas cosas en la vida, materiales, bueno, proyectos, muchas cosas, pero uno nunca se pregunta como, bueno, ¿será que yo sí estoy preparado? O sea, este sí es mi tiempo para yo cumplir ese proyecto. Muchas veces nos cegamos, como yo lo que decía ayer, uno no, que este es mi año, que si no lo hago entonces me frustro, entonces me rindo, pero uno nunca, digamos, entra como, bueno, ¿y será que mi corazón, mi mente, yo sí estoy preparado para recibir ese sueño? Muchas veces queremos, por ejemplo, una moto y no ahorramos, entonces ¿cómo, digamos, se va a sustentar la moto? Porque entonces la gasolina, los papeles, todo lo que hay que hacer con ella. Entonces esto es muy importante al uno caer en cuenta de que uno no es simplemente voy a cumplirlo, sino también preguntarme, bueno, yo sí estoy preparada para enfrentar este proyecto, para llevarlo a cabo. Y cuando uno se hace esa pregunta, sí o sí es bueno incluir a Dios, porque si yo digo, bueno, yo sí estoy preparada, entonces, Señor, prepárame, ayúdame a acoplarme al tiempo, o bueno, guía el proyecto por donde debe ser, porque muchas veces a uno pensando lo mejor para uno, para la familia, uno también se equivoca. Entonces llega él y mueve las fichas y dice, no lo hagamos a su manera, sino a la mía, y muchas veces uno como que se descuadra, y eso muchas veces es difícil de asimilar. Por ejemplo, cuando, no sé cómo lo sienten ustedes, pero cuando uno se le cambia el sueño, uno muchas veces se desespera, entra en pánico. Claro, se siente como frustración, digamos así. Y uno de pronto no llega a dimensionar que es Dios como acomodándolo a la forma en la que yo mejor pues lo debo como recibir. Yo quería decir algo, y es que a veces uno se da base de planes por bienes materiales. Y es que yo quiero reflexionando algo que yo debo proponerme para este año, y es que aparte de crecer espiritualmente, también fortalecerme emocionalmente. Porque miren que hay un texto que dice en la Biblia de Mateo 5:44 de algo que nos hace muy difícil, y yo creería que donde nosotros logremos un plan, una meta de esas, hay fiesta en el cielo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Y es que, a ver, ¿cómo de pronto lograr una meta o lograr un objetivo, un bien material, cuando la única persona que nos puede ayudar como a tener esa adquisición es una persona que no va como acorde a nuestra personalidad? Me hago entender de la siguiente manera, y es que a veces uno se toma, porque el mundo es un pañuelo, y uno se toma con personas que quizás en el pasado nos hicieron daño, y esa persona está atravesada en toda la mitad del camino a la meta de ese plan, y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hago?
Y yo creería que este texto es donde nos va a ayudar a fortalecernos a decir, listo, yo identifico a esta persona, yo sé que esta persona pasa esto, pero entonces yo no la voy a pasar desapercibida porque a veces Dios coloca esas arandelitas, esas pruebas para decir, listo, bueno, usted quiere esto, pero vamos a hacerlo a mi tiempo y vamos a hacerlo a mi manera. Porque es que Dios no nos va a permitir a nosotros, porque si fuese así, entonces todas las personas tendrían casa, carro, moto y todo lo que quisiesen. Pero es que a veces no entendemos de que hay pruebas dentro de una meta. Y por ejemplo, hay programas de televisión donde hay pruebas, hay obstáculos y al final hay un premio. Y entonces esa es una. Otra sería no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Y es que a veces también queremos una meta y somos tan cristianos y somos tan metidos con el cuento de seguir a Cristo, pero dejamos de congregarnos, dejamos la constancia con Dios, y entonces Dios así mismo empieza a alejar a nosotros. Él no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos vamos alejando y Él va alejando esas metas que nosotros queremos, porque Él dice, no, espere, vamos de la mano o no va solo, así de sencillo. Y a veces no entendemos esa parte y cuestionamos la voluntad de Dios, cuestionamos el tiempo de Dios. Y para las personas que en este momento, digamos, no están, digamos, orientados en los caminos de Dios o no siguen a Cristo, y es que si tienes un plan, si tienes un objetivo, encomiéndaselo a Dios. O sea, participa en una iglesia, o si sigues este podcast, escúchalo, estudia la Biblia, medítalo. Y dice otra palabra donde dice Efesios 4:15, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza del saber, Cristo. Cuando nosotros crecemos en esa parte del saber, de lo que supo Jesucristo, nosotros empezamos a entender cómo se deben de cumplir las metas de una manera correcta. Y es que yo puedo tener una moto o un carro, pero de manera ilícita. Entonces, como decían ahorita mis compañeros al principio, y es que uno puede lograr los objetivos o tener éxito, pero no de la forma correcta, de forma ilícita. Y lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, pues, ese es como mi punto a aclarar. Sí, porque mire que hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo tenía como una duda existencial cuando yo tenía, una lucha con el tema que tocó José de los enemigos. Y yo le preguntaba al pastor, yo le decía, yo no entiendo por qué la gente que, digamos, se comporta más mal en este mundo es la que las cosas van a salir bien. No, y la paciencia. Yo creo que eso es lo más difícil que tiene uno como ser humano, y es la paciencia, el saber esperar. Porque es que uno a veces, yo me acuerdo mucho cuando yo tuve una moto, una Agility, y es que pues yo la iba a comprar, yo sabía que ese año iba a tener moto tal, pero yo como que, pero es que esperar hasta que ahorrar, que no sé qué, y yo yo fui y me di cuenta que daban crédito y todo eso, y qué vaca loca. Entonces a veces la paciencia es la que no nos permite a nosotros que la voluntad de Dios se dé también. Sí, por La ejemplo, paciencia. yo el año pasado inicié con la meta que ahorrar, y pregúnteme cuánto ahorré. No tengo nada. Porque yo soy una persona, que a mí me gusta mucho comer, a mí me gustan mucho los accesorios, entonces yo en una salita yo me gasto la plata. Entonces, para este año les comparto un deseo mío es ahorrar. Entonces, pues les contaré a final de año cómo me va. No, pero confiando en Dios le va a ir bien. Y Melissa en diciembre, para este otro año, les comparto. No, y mire que ahí recuerdo lo que decía ella ahorita, de que es bueno también rodearse de personas que le ayuden, porque por lo menos ya ella compartió su lucha, entonces pues uno no va a llegar a decirle, camine a echarle ojo al centro, a ver qué compra, ¿no? Sino que obviamente uno también le ayuda para que ella también pues cumpla su proyecto. Por lo menos en la iglesia muchas veces hay hermanos que expresan proyectos, cosas que tienen y hacen, digamos, actividades. Entonces, que voy a hacer una rifa, una comida por este proyecto, y todos nos unimos. Así sea para pagar una deuda, pero todos nos unimos en pro pues de ese proyecto, porque eso también se trata la vida, de uno rodearse de personas que también, tanto en esos pequeños sueños, pequeños proyectos, aún en los más grandes, pues también aporten grandes cosas. Yo voy a terminar ya mi participación en este video con lo siguiente, y es que también tenemos que tener en cuenta de que
de que hay cosas que definitivamente no se pueden lograr. Por ejemplo, hay planes que definitivamente, repito, no es de Dios que nosotros las terminemos. Porque digamos, podemos estar a esto ya, o sea, a un paso pequeño, a un paso pequeñito de lograrlo, y puede pasar lo peor de las cosas y ya no se logró. Hay personas que han tenido como, por ejemplo, como meta viajar, irse del país, y han estado ya con tiquetes, con pasaporte, con visas, Sí. casi que montados en el avión, y algo pasa y no van. Amén. Y es que a veces hay que entender de que como que a último momento Dios le llega el WhatsApp y donde dice, él no puede viajar porque va a pasar esto. Entonces Dios inmediatamente dice, no, espere, llama a los ángeles, o sea, que es una ilustración, y llama a los ángeles y dice, venga, ese muchacho, esa muchacha, hágame un favor, pínchele una llanta al avión, hágame el favor y ese muchacho no viaja, haga que pase algo porque se va a caer ese avión, ¿sí? Y es que a veces Dios a nosotros nos desvía es por librarnos. Sí, Y a veces uno cuestiona, uno dice, Dios, ¿por qué? Mira que tal cosa, y es que me endeudé, y es que lo otro. Pero seguramente Dios dijo, pero es que si usted se hubiese ido para ese país, se hubiese olvidado de mí. Y la Biblia también dice que no podemos olvidar el primer amor. Y hay personas que logran algo, y es que incluso hasta Dios dándoles, y así mismo se olvidan de él. O sea, hay tanta ingratitud, y es que, por ejemplo, ay Dios, yo quiero un carro, yo quiero una camioneta, yo quiero una moto, yo quiero hasta, un ejemplo, yo quiero un canal de YouTube. Tiene el canal de YouTube, o tiene un carro, tiene la moto, y ya entonces empieza el enemigo a decir, vea amigo, usted ya tiene carro, entonces camine lo otro, subas el ego, empieza a humillar al que no tiene, se olvidan de dónde viene, se olvidan de Dios que fue quien le dio, y a chava Dios que te veo, pero más adelante Dios, porque yo también creo que Dios quita y también Dios pone, pero también quita. Sí. Entonces, así concluyo, mis hermanos y a los amigos y a todos los que nos ven. Y es que no endurezcan el corazón por metas no logradas. Más bien, siéntanse y denle gloria a Dios, que es algo que se libró, un peligro o lo que sea. Miren que yo les quiero comentar algo un poco personal. Y lo quiero Ser público. no, o sea, lo quiero confirmar con un texto. O sea, no lo quiero hacer público, pero lo estoy diciendo en no, cada vez. ahora que comentaba José, de que definitivamente hay cosas que sí o sí no, o sea, no se pueden realizar cuando él hablaba pues de que uno se va a alejar o se va a olvidar de Dios. Recordaba mucho de que muchas veces, y hablo de manera personal, uno digamos quiere conocer a alguien, ¿cierto? Y uno siente atracción por una persona y es Dios ahí con la banderita roja, esto no es, y uno es ajeno al asunto. Más raro, ¿no? Más raro. No, sí, no. Me suena por ahí. No. Y recordaba que la semana pasada estaba hablando con una amiga de las relaciones y llegamos a la conclusión. Ella me decía, es que yo no entiendo por qué tal persona es así. Yo le decía, ole, pero es que su banderita roja estuvo mucho tiempo ahí, pero usted X o sea, ajena al asunto. Y entonces ya yo me sentí ministrada. Y decía, ay, Erika, ¿Estás hablando de ti? Ay, Erika. Entonces yo recordaba de que muchas veces pasa así, no solo es en lo material, sino también son en esas cosas, en esos anhelos personales que uno tiene, de por ejemplo de anhelar tener algo con una persona, de tener un hogar, una relación, y uno muchas veces sinceramente dice, no, yo a Dios lo tengo en cuenta, pero él cuando comienza a decirle, ahí no es, uno ajeno al asunto, y eso también hace parte de lo difícil de entender cómo es el proyecto de Dios, porque uno muchas veces se fija, bueno, en lo físico, en ciertas características, bueno, como persona, y uno, digamos, no analiza, bueno, ¿y yo cómo voy a compartir mi vida con esa persona si se supone que también debe ser creyente? Y entonces Dios ahí diciéndole a uno, y uno, no, es que espere, yo le explico que Él sí es. Y Dios está diciéndole, es que ahí no es, espere, yo le explico. Entonces eso pasa mucho, y recuerdo hace un tiempo una enseñanza del pastor y nombró este texto, y a mí me gustó mucho, se me quedó grabado, y está en Santiago 4, versículos 13 y 14. Dice así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y uno muchas veces primero hace y luego le pregunta al Señor, Señor, si querías. Y ahí es donde viene la corrección, viene pues obviamente muchas veces los corazones rotos, sentimientos malucos, y el Señor en toda su intención, Él quiere que uno
le pregunte antes y que como que con él hagamos el plan, lo creemos juntos, pero uno muchas veces lo crea, lo ejecuta, vuelve y lo ejecuta y luego ya le pregunta al Señor cómo le pareció el plan. Entonces ahí llega todo, entonces es muy importante siempre el antes. A pesar de que como ser humano pues hay veces es un poquito difícil, pues uno hacer las cosas, digamos, en el tiempo, como decía José, esperar es difícil, pero realmente es más satisfactorio uno hacer las cosas agarradito de la mano de él y no estrellarse tan fuerte como uno sí lo hace pues de maneras individual, sin él al lado. Sí, amén. Así es. Yo quería agregar algo también. Y bueno, hablamos de poner bueno, de iniciar con el propósito, con todo, de proyectarnos metas y cuando Dios nos cambia las metas, pero yo creo que también es importante estar como abierto a las cosas que Dios nos da, ¿no? Los proyectos que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, yo en lo personal, este año que pasó y este año, lo que está contando de este año, la verdad yo no esperaba ponerme a practicar, aprender guitarra. Fue algo que surgió, yo vi la necesidad, digámoslo así, en la iglesia, y aunque yo no se lo dije a nadie, yo comencé a orar, Señor, ¿qué ministerio me quieres usar? Yo estoy disponible, ¿sí? Y ustedes fueron testigos que yo me compré, bueno, primero me surgió un dinero de un negocio que estaba haciendo y yo dije, no, ese dinero lo voy a destinar para Dios. Y se me surgió la idea, yo le dije a ella, vamos a comprar una guitarra, yo aprendo, no sé cómo sea, pero... Y verdad, compramos la guitarra y gracias por la misericordia de Dios, pues digamos, ahí vamos poco a poco, mejorando. Me cruzan los tiempos todavía, pero pues digamos que Dios me está ayudando a pulirme cada día y yo creo que fue algo que yo no, mejor dicho, en mi vida había imaginado. Yo a veces veía la batería y yo, uy, tan bacano como son las baterías, y la guitarra nunca, y pues por la misericordia y gracia de Dios. Le tiene hasta foto de un muñequito tocando. Sí. O sea, pero mire que, por ejemplo, o sea, ahí llegan la estación clara. O sea, reconoció que era un plan de Dios y es que los planes de Dios también. O sea, es que a veces las personas pasamos por alto que Dios tiene planes. Sí. Y es que Dios también tiene planes en cada uno de nosotros y la Biblia dice que los planes de Dios no son planes de mal, son planes de bien. Y pues mire que el plan de Dios, no, este muchacho está bueno como para ponerlo en la guitarra. Claro. Entonces, cuando uno identifica y uno permite que la voluntad de Dios se haga y usted ora a Dios y usted encuentra esa señal de que esa afirmación, declárelo y metas en el cuento. O sea, ya llevan ya su guitarra, sus púas, sus líneas, o sea, el trapito para limpiarla, su correíta, hasta su foto en el WhatsApp. O sea, ya él se cree un guitarrista. En la película. O sea, pero mire que eso es positivo porque usted se imagina una persona que entre como una mediocridad y es la palabra. Sí, una mentalidad pobre de decir, ah, no, pues la guitarra sí, tal cosa, pero en la semana voltea a mirar la guitarra una o dos veces, hizo que para limpiarla ni para ensayar. Y llega el día del ensayo y ahí sí se cree el que. O sea, a veces nosotros nos engañamos a sí mismos. Pero no, ya, o sea, yo soy testigo de eso y es que se ha comprometido y ha cumplido. Entonces, Dios también, cuando ven que las demás personas cumplen sus propios planes, cuando Dios dice, listo, mi plan era este, Él obedeció, así como, por ejemplo, en la historia de Jonás. Dios tenía un plan con Jonás. Dijo, vete a Nínive y allá vas a predicar la palabra, ¿dónde le sale esa gente? Pero Jonás dijo, no, qué pereza. ¿Y cómo? Cogió un barco para Tarsis y allá se lo comió una ballena, un pez grande, y entonces Dios dijo, pero hermano, es que yo le dije que hiciera esto. Entonces, si por ejemplo Jan hubiese llevado esa contraria de Dios y dice, no, Jan dice, no, qué pereza la guitarra, ¿sí? Y destina esa plata en otra cosa, Dios de alguna forma hace sentir y nos hace estrellar a decir, no, espera, si es que si yo le doy a usted esa guitarra, de ahí ya lo voy a empezar a cumplir sus planes. Ah, listo, usted quiere unos ingresos más altos, entonces listo, obedézcame a mí, tenga mis beneficios y luego vamos a dar sus propios beneficios. ¿Qué pasó con Jonás después? O sea, obviamente hubo para que se lean la historia, hubo una discusión entre ellos dos, pero Dios después le mostró que eso era para bien de él y para bien del mundo. ¿Ya? Entonces, creo que los planes, o más bien la planificación debe ir de la mano de una buena meditación en la palabra de Dios. Concluyamos este video. De verdad, no sé si ustedes noten un cambio, y es que es uno de los planes que tenemos,
y es que nos van a encontrar a unos sí, a otros no, a unos sí, porque vamos a estar en unas giras que tenemos a nivel mundial. En este momento Jessica está en una gira por Europa, A nivel intermunicipal. ella está a nivel intercasa. No, uno de los planes queremos compartirles, y es que me gustaría que lo hagan en los comentarios también, es que vamos a tener una participación más en nuestras redes sociales, y las personas que participan vamos a estar rotándonos en los videos de YouTube, y por eso Jessica no está en estos momentos. Hoy implementamos la rotación, ella no se encuentra, pero está ahí detrás de cámaras, y ahí detrás de cámaras. Entonces quiero que lo dejen en los comentarios, que lo hagan saber si están de acuerdo, si les gustaría verla a ella más de seguido, o quieren que ella nunca falte, porque hay personas, sí, a mí por ejemplo, yo sigo de otros canales y a mí me gusta ver ciertos personajes por su forma de hablar, cómo se expresan, y eso puede suceder. Entonces, que Dios los bendiga, de verdad. Recuerden la palabra de Dios, y es que confíen en Él, confíenle a Él, y confíen también en ustedes mismos, ¿sí? Participen en la iglesia, participen en los canales, participen en todo lo que tenga que ver con Cristo. Que Dios los bendiga, y un saludo de Transformados Podcast.